Para que no sea una suerte de conferencia, sino más un conversatorio que es... Hubo dos problemas. Primero, que un abogado tenga que hablar solamente 10 minutos. Y segundo, que me toca hablar después de todo lo que han dicho, que me pareció excelente, buenísimo, gracias. Gracias por ser compañeros de panel. Bueno, mi idea va a ser dejar tres o cuatro conceptos clave y después abrir la palabra para el debate, o preguntas o repreguntas. Agradecerle a Javier, a Gaby, a Raúl, que lo veo ahí, Pastoral, Guadalupe, Lore. Me parece sumamente valioso estas capacitaciones, estos momentos de poder parar un poco una semana y charlar de estos temas que son bastante relevantes y irnos con alguna idea. Hace poco estuve en España y fue un juez del Supremo a dar una conferencia, hablaba de cuestiones probatorias y dice, bueno, toda conferencia tiene que tener tres cosas: un chascarrillo, un chiste y una idea, ¿no? Y si no tenés tiempo, olvídate la idea, dijo. Entonces digo, bueno, mi idea es en estos 10 minutos dejar un par de ideas para que después nos quede por ahí sonando en la cabeza. Y decir, bueno, trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es esa relación que se sustenta en el derecho de la propiedad. Toda relación de esclavitud se basó en el derecho de propiedad. ¿Qué significa? Que las víctimas son propiedad de los tratantes, son propiedad de los proxenetas, de los explotadores, son tratadas como una cosa. Es convertir a una persona en una cosa y someterla al comercio. Y explotarla las veces que el tratante quiera o que la víctima soporte, ¿no? Entonces, ya partiendo de ese concepto, nosotros tenemos que entender que la trata de personas vulnera la dignidad humana, o sea, vulnera la propia condición del ser, y fragiliza el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la integridad física, sexual, psíquica. Digo, atenta contra el derecho más fundamental de todo, o el concepto más fundamental de todo, que es el de la dignidad humana. Te quita la condición de ser humano, te transforma en una cosa, en un objeto, y ese objeto que lo sometemos al comercio. Y bajo este concepto siempre me gusta decir de dónde venimos, dónde estamos y ojalá a dónde vamos, ¿no? Y en el de dónde venimos lo relató muy bien la profesora de historia, y venimos de un montón de esfuerzos internacionales por combatir, desde lo jurídico, por combatir esta suerte de esclavitud, ¿no? Desde 1902 están las primeras tratativas en París, en la comunidad internacional, para empezar a combatir la explotación, la llamada trata de blancas, como decían en ese momento, y establece la primera convención de lucha contra la trata de blancas en 1904, que la firman 16 naciones. Como no tiene muchas ratificaciones, tenemos la Convención de París de 1910, y después con mucha relación con estas dos convenciones está la Ley Palacios de 1913, que es en Argentina, y es la primera ley de explotación, contra la explotación laboral, ¿no? Contra la explotación sexual, ¿no? Y la trata de personas. Y es tan importante esta ley que en 1999, en la conferencia contra el tráfico ilícito de mujeres, se estableció como el 23, que fue el 23 de septiembre la promulgación, se estableció el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la explotación sexual, ¿no? Porque fue el primer país del mundo dentro de su legislación interna en regular esta problemática. Pero seguimos avanzando, pasa la Primera Guerra Mundial y en el 49 ya se empieza a hablar de trata de personas. O sea, la primera convención internacional de trata de personas es en el 49. Cambia el concepto, ya no se habla más de trata de blancas, sino que se empieza a hablar de trata de personas. Pero no teníamos un concepto bien claro de qué es. Dice, combatir la trata, combatir la explotación, pero no... Para los abogados más penalistas no teníamos un tipo penal. ¿Qué es la trata de personas desde el punto de vista jurídico, penal, normativo? Entonces llegamos a la Convención de Palermo rápidamente, del año 2000. En el año 2000 la comunidad internacional se reúne en Italia, en Palermo, y suscribe la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. O sea, esos delitos que traspasan las fronteras de los países. Y que como traspasan la frontera de los países y como la
las organizaciones criminales se sustentaron en la globalización para expandirse y ampliar sus ganancias, el Estado o los Estados tuvieron que regular también internacionalmente este tipo de delitos o este tipo de delitos transnacionales, ¿no? De organizaciones criminales que traspasan las fronteras. Una fue la trata, otro fue el tráfico y el otro fue el tráfico ilícito de armas. Fueron los tres grandes protocolos que se desprenden de esa convención. Y el protocolo de trata del año 2000 regula de alguna manera qué es la trata de personas y cómo hay que abordarla y cómo hay que luchar contra la trata de personas. Es un protocolo y una convención que fue suscrita por 172 naciones. Imagínense que la Convención de Naciones Unidas o internacional que ha sido más ratificada en la historia ha sido la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 194 ratificaciones. Esta tiene 172, casi es una de las más ratificadas a nivel global. Y por primera vez en la historia, en el año 2000, tenemos una definición bien concreta de qué es trata de personas. Y obviamente, como recién mostraban las chicas, es muy similar a la definición que hoy tenemos en la República Argentina. Y tiene tres cosas muy importantes este protocolo de Palermo. Primero dice, ¿cómo avanzamos contra la trata? Y establece la teoría de las 3P, ¿no? Prevenir es esto. Capacitar, concientizar, educarnos, por lo menos visibilizar la problemática. Perseguir a los responsables, a toda la cadena criminosa. No hay manera de avanzar contra la trata si no se persigue a los responsables, no se los castiga, no se los pena con la pena que merece en función del bien jurídico que han afectado. Y proteger a las víctimas, que para mí es un elemento fundamental, la protección. Y la protección implica una asistencia integral interdisciplinaria que pueda generar a la víctima un nuevo proyecto de vida lejos de la explotación. Yo tuve la oportunidad de ser director de lucha contra la trata en la provincia de Buenos Aires y lo que le decían los equipos de trabajo es: nosotros en el allanamiento no rescatamos a la persona. En el allanamiento solamente le estamos sacando del lugar de explotación en ese día y en ese momento, pero el verdadero rescate se produce cuando, junto con ella, puedo lograr construir un nuevo proyecto de vida lejos de la explotación. Porque si no, muchas veces la víctima que era rescatada, meses después era rescatada nuevamente en otro lugar de explotación. Entonces, qué importante es entender que el verdadero rescate se produce cuando yo disminuyo los niveles de vulnerabilidad y puedo empezar a construir un nuevo proyecto de vida. Y por eso los equipos de asistencia son fundamentales. Son fundamentales. Por un lado, esa teoría, avanzamos desde esa triple perspectiva. En segundo lugar, definió el delito, como les dije, y en tercer lugar, obligó a todos los estados. El artículo 5 dice que todos los estados tienen que adaptar su legislación interna a lo que dice este protocolo. Y por eso surge en el año 2008 nuestra primera ley de trata, ¿no? Por una obligación internacional la cual ya habíamos firmado y suscripto. Y por eso que la mayoría de los países, Perú en el 2005, Ecuador en el 2005, Bolivia en el 2012, España en el 2010, todos los países se fueron adaptando y definieron el delito de la misma manera, ¿no? Y lo fueron cada uno incorporando a su legislación interna. ¿Dónde estamos? Estamos parados acá. Pero también es importante ver un poco las estadísticas para entender la magnitud del problema. Y en el mundo, comentábamos antes de empezar, la Organización Internacional para las Migraciones habla de 40 millones de personas en situaciones de explotación. 40 millones de personas. En América Latina, 2 millones de niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de trata laboral o sexual. En América Latina, solamente en América Latina, 2 millones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso nos permite ver un poco la magnitud y contra qué estamos luchando. Y contra qué estamos luchando también contra organizaciones criminales. Y es la tercera organización criminal, o dentro del crimen organizado, la tercera más lucrativa después de la venta ilegal de armas y el narcotráfico. Y se estima que en el año 2050 podría llegar, si las acciones no cambian, a ser la primera organización criminal más lucrativa, la trata de personas. Entonces, tenemos que verdaderamente enfocarnos y empezar verdaderamente a trabajar fuertemente en combatir la trata de personas. Y finalmente decir a dónde vamos, ¿no? Y ahí es como la pregunta más compleja, ¿no? ¿Qué falta? Y para mí son dos cosas que hay que fortalecer, o tres, ¿no?
fortalecer mucho la prevención, que me parece muy importante, pero sobre todo la persecución y la protección. La persecución criminal de toda la cadena criminosa. Hoy no se castiga toda la cadena criminosa. Y ahí yo es algo que vengo trabajando y vengo insistiendo mucho. El cliente de la trata de personas, el prostituyente de trata de personas, es un eslabón de la cadena que es un convidado de piedra, no tiene ningún tipo de reproche punitivo. Por eso entendemos, o entiendo, que hay que avanzar respecto a una legislación penal que prescriba o tipifique su conducta como una conducta delictiva. Porque a los efectos prácticos, si la trata de personas se basa en la obtención de ganancias, convirtiendo personas en cosas para someterlas al comercio, ¿qué sentido tiene o qué razón de ser tiene si yo saco al cliente? Si yo saco al cliente de la cadena criminosa, no tiene razón de ser el delito. Entonces, qué importante es considerarlo como una herramienta o un elemento fundamental dentro del entramado criminoso. Eso por un lado, y para que quede. Esto no es azaroso tampoco. En Suecia, en el año 2000, que es el modelo sueco, se penalizó al cliente y disminuyó un 70% los niveles de tráfico y trata de personas. Pero después fue Noruega, Francia en el 2018. Y en el 2024, la Unión Europea sacó una directiva en abril donde le da 2 años a todos los países de la Unión Europea para penalizar y criminalizar al cliente de trata de personas. O sea, en los próximos 2 años todos los países de Europa tienen que criminalizar al cliente. Por una directiva del Parlamento de la Unión Europea que salió este año, lo cual celebro mucho. Y la segunda, decir a dónde vamos, es proteger eficazmente a la víctima. Digo, el 95% de las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad. Son personas que la vulnerabilidad es esa como menos herramientas para hacer frente a las dificultades de la vida, ¿no? Entendido desde ese lugar, es aprovechada por las redes para explotarte. Es detectada y aprovechada por las redes para explotarte, que además incrementan la vulnerabilidad trasladándote a otro lugar distinto del lugar conocido, quizás hasta otro lugar con otro idioma diferente, con otras costumbres, para que vos puedas o no puedas defenderte, o tengas menos herramientas para hacerlo. Entonces, una manera para avanzar contra la trata de personas es proteger eficazmente a esas personas. ¿Sí? La protección implica disminuir los niveles de vulnerabilidad. Intentar a los migrantes regularizar la situación migratoria, ofrecer ofertas de empleo, de trabajo, contención. Decíamos que las víctimas eligen libremente ser asistidas, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, nadie está obligado a nada. Ahora, tenemos que tener la suficiente capacidad de persuasión para que se reconozcan primero que han sido víctimas y después desde ese reconocimiento poder empezar a trabajar en un nuevo proyecto de vida, ¿no? Tenemos que tener la capacidad como Estado de hacernos cargo de eso, de hacernos cargo que gracias a ese Estado se pudo explotar a la persona, entonces el Estado tiene que persuadir, ayudar, convencer y proteger a las víctimas. Simplemente terminar con... yo soy muy devoto además del Papa Francisco. Papa Francisco en el 2016 fundó todo lo que es dentro del Dicasterio de Desarrollo Humano, la unidad de refugiados, trata de personas, etc., a partir de un chaleco que era de una nena que llegó en el Mediterráneo, ¿no? Y el Papa Francisco este año dijo que contra la trata debemos escuchar a las víctimas, soñar que es posible y actuar. Digo, son 3 conceptos muy importantes, ¿no? Escuchar, no podemos trabajar sin escuchar. No podemos trabajar sin estar cerca de las víctimas, sin escuchar sus padecimientos, todo lo que verdaderamente han pasado. Tenemos que soñar en que se puede convertir, que hay un mundo mejor, que un mundo mejor es posible, según un profesor de Derecho Penal, al que admiro mucho, y después actuar, o sea, con acciones concretas, todos los días, involucrándose los actores, generando mesas de trabajo, mesas de diálogo que nos permitan encontrar puntos en común y poder juntos trabajar para llegar a construir un nuevo proyecto. Siempre digo, necesitamos una justicia eficiente que pueda sancionar a los responsables y proteger eficazmente a las víctimas. Bueno, muchas gracias.